Desde hace más de 10 años que practico el ciclismo en la montaña como hobby. Nos gusta ir sobre todo a aquellos parajes alejados, dentro del cerro. Entre más complicado sea, mejor. Durante todo el tiempo que tenemos rodando, nos hemos encontrado con varias historias interesantes. Nos ha tocado sobre todo encontrarnos con animales salvajes, cosa que, en más de una ocasión, nos ha obligado a regresar a toda velocidad en dirección a la camioneta en la que transportamos las bicicletas. No obstante, ninguna aventura que hayamos tenido se compara a la que ocurrió el año pasado. Decidimos visitar un lugar que no conocíamos. Somos originarios de Tizistán, Jalisco, y nuestras rodadas siempre eran cerca de esa zona. Rodábamos sobre todo en Palo Gordo y la Mesa de los Indios, pero después de un rato nos enfadamos de visitar los mismos lugares. Mi amigo es el que tiene la camioneta. Fue el que propuso que fuéramos a una presa abandonada. La verdad soy malísimo para aprenderme las direcciones, por lo que no puedo dar la ubicación exacta del lugar. Solo recuerdo que para llegar a esa presa tuvimos que atravesar varias propiedades y aparte cruzar un río. Yo creí que llegaríamos a una presa, tal como las conocía, pero esta no se veía nada artificial. Más que una presa, parecía como un cráter lleno de agua. Un amigo me explicó que el lugar se veía así por tantos años que llevaba abandonado. A mí el lugar me encantó, sin embargo sentí algo extraño apenas llegamos. Sentía como si algo nos estuviera observando en la parte más alta de la presa, sobre todo cuando bajamos por unas escaleras. Quizás piensen que después de haber tenido encuentros muy cercanos con algún puma o gato salvaje, ya es natural sentirse observado, pero no era el caso. Me sentía raro, no sabía cómo explicarlo. Vimos la presa por un rato y después regresamos a la parte alta. Al andar en bicicletas, no tardamos en toparnos con el río que alimentaba esa antigua presa. El lugar apestaba a agua estancada, algo raro, pues el río corría sin detenerse y el agua lucía cristalina. Seguimos el río por un largo rato, hasta llegar a una zona donde el nivel del agua era más bajo. Entonces decidimos cruzar hacia el otro lado, pues las llantas de las bicicletas alcanzaban a moverse sin problema. Una vez que subimos del otro lado, no supimos cómo, pero uno de los muchachos se cayó de la bici al cruzar, ocasionando que se torciera una pierna, mientras que los demás notamos que teníamos las llantas ponchadas. Revisamos la pierna de mi amigo. Se veía mal, de color negro. Pensamos que tendría un esguince o que se le había roto. Algo extraño era que la parte donde se localizaba la herida no parecía simplemente un moretón, pues tenía la carne expuesta y sangraba. Además, él decía que algo le había mordido. Todos volteamos a ver en la dirección al río. Esperábamos ver algún caimán o algo así, pero no encontramos nada. Solo unos huesos de algún animal grande. No sabría decir si eran vacas o un caballo. Uno de los chicos nos gritó para que miráramos en dirección hacia una pequeña elevación del otro lado del río. Sobre ese montículo estaba parado un extraño sujeto. Nos miraba fijamente. A mí me dio mala espina. Se veía raro, en todo sentido. Su vestimenta no era normal. Llevaba una gabardina muy anticuada y larga. Aparte su rostro parecía más a una máscara que la cara de una persona. Dos de los muchachos tuvieron la gran idea de pedirle ayuda al extraño, y yo intenté callarlos, pero era demasiado tarde. El sujeto se movió de manera antinatural. Llegó hasta la orilla del río y se quedó parado mirándonos. Todos nos quedamos espantados ante ese extraño hombre. Lo único que hicimos fue ponernos de pie y ayudar al chico con la herida en la pierna. En eso el hombre comenzó a caminar hacia atrás y desaparecía detrás de unos árboles. Nos quedamos sorprendidos ante lo que acabábamos de ver. No tenía sentido la forma en que se movía ese extraño sujeto. Algunos de los chicos decían que quizás se trataba del mismísimo demonio. Rápidamente, parchamos las bicicletas. Algunos chicos se volvieron a la camioneta en las bicicletas para ver si podían traerla, mientras el otro chico y yo nos quedamos cuidando a mi amigo, que tenía la pierna herida. Yo no me sentía tranquilo. Mantenía esa sensación de que alguien nos estaba observando y creía que ese extraño sujeto que vimos del otro lado del río volvería en cualquier momento. Decidimos alejarnos unos cuantos metros del río. Entonces, del otro lado del río, apareció un extraño animal. Parecía una mezcla entre un puma y un coyote, pero mucho más grande. El animal caminaba de un lado al otro, pero no se atrevía a cruzar el río. Cada cierto tiempo bufaba. No sabría decirles a ciencia cierta qué clase de animal era. Era demasiado extraño. Todos sentimos miedo del animal, pero parecía vernos, pero por algún motivo no se animaba a cruzar el río. Uno de los muchachos tuvo el atrevimiento de acercarse al río. Yo le sugerí que no se acercara a ese animal, pero él dijo que era muy probable que el animal le tuviera miedo al agua y por eso no cruzaba. No pasó ni un par de minutos cuando estaba de regreso lloriqueando. Nos dijo que el animal tenía rostro humano.
Yo le dije que eso era imposible. Él insistió, así que volteé a mirar el animal, pero este se había ido. Minutos después, vimos de nuevo al extraño sujeto de nuevo sobre la pequeña colina. Yo sentía mucho miedo. Le dije a los muchachos que era muy probable que ese hombre y la bestia fueran la misma cosa. El chico de la pierna herida comenzó a llorar. Nos pedía que nos lleváramos de ahí, que no quería caer presa del nahual. Esa palabra a mí se me hizo muy curiosa, pues no conocía mucho sobre el tema. Solo sabía que las personas creían en esas criaturas. Eran brujos con la capacidad de transformarse en animales. Pero, aunque deseaba saber más, al igual que mi amigo, me sentía muy asustado y más bien pensaba que ese hombre era el diablo. Lo único que se me ocurrió hacer para tranquilizarme y tranquilizar a los demás fue ponerme a rezar, a ver si de esa manera aquel hombre desaparecía. Los demás se pusieron a rezar también, pero las oraciones no causaron ningún efecto en aquel hombre, que para nuestro asombro comenzó a caminar en 4 patas. No era como si imitara un animal, su movimiento era natural, como si sus piernas se encogieran o cambiaran de forma. No sabría cómo explicarlo, era muy extraño. En esa ocasión, el hombre sí se acercó mucho al río. Yo me sentí que me iba a desvanecer del miedo. No había manera en que pudiéramos correr, teníamos que cuidar a mi amigo. El extraño sujeto cruzó el río y lo único que se me ocurrió fue pedirle al otro chico que ayudáramos a mi amigo a ponerse de pie. Mi amigo lloraba del dolor, pero caminamos lo más rápido que pudimos, sin mirar atrás. Escuchábamos las pisadas del hombre. Sentía miedo de que en cuanto volteáramos, estuviera convertido en animal y se nos echara encima para tragarnos vivos. No sé cuánto tiempo habremos caminado. Tengo lagunas mentales en cuanto a lo que sucedió. Solo recuerdo que cuando menos lo esperamos, nos encontramos con la camioneta. Fuimos directamente a la Cruz Verde, donde atendieron a mi amigo, a quien por cierto, tuvieron que poner una vacuna contra la rabia, pues según los médicos, la herida que tenía en la pierna era una mordida de algún animal grande. Ni de broma hemos vuelto a ese lugar. De hecho, después del incidente, solo salimos a lo cercano, y algunos de los chicos, incluyendo al de la herida, ya no volvieron a salir. A veces platicamos acerca del hombre que vimos. Todos concordamos que se trataba de un nahual, pero ninguno de nosotros logramos explicarnos por qué no nos atacó directamente. No tenía sentido. Yo pienso que la criatura no tenía hambre, sino más bien quería que nos alejáramos de su territorio. Por eso solo atacó a uno de nosotros. Hasta la fecha, es lo más extraño que me ha ocurrido en una rodada.